Amadísimo Señor Jesús, aquí ante tus pies te presentamos a Jorge, a tu siervo, Señor Jesús, para que tú lo utilices, Señor, como tu instrumento, para que quites en él todo pensamiento que no venga de ti, Señor, y para que en su boca, Señor, solo salgan tus palabras, Señor, solo salga lo que tú quieres que hoy nosotros, Señor, todos los que estamos aquí, necesitamos escuchar, Señor. Bendícelo, Señor, bendice su vida, bendícelo, Señor, bendice cada cosa que haga, Señor Padre Santo. Tú conoces el amor, Señor, que Él te tiene a ti y el amor que tiene por el servicio. También te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones para que no nos perdamos la bendición, Señor. Que nuestro corazón se inquiete en escucharte, Señor, y más hoy, Señor Jesús, con ese tema tan hermoso. Bendito sea, Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre, por siempre. Amén. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos. Así estamos, bendecidos. Bueno, de verdad un placer estar esta noche. Veníamos lo que se llama soplados. Hay un poco de presa, pero bueno, ya logramos esquivar. Como decía Miguel, hoy el tema es muy interesante. Y es un tema que para nadie es desconocido, ¿verdad? Y es la vida en el Espíritu y según el Espíritu. Miguel mencionaba que es de un retiro de 3 días. ¿Quién estuvo en ese retiro de 3 días? De aquí a esta comunidad. No me digan. ¿Ah? Sí. Lo llevaron virtual algunos. Bueno, este tema es de una parte del retiro. Es del primer día del retiro. Los que estuvimos ahí con Fray Osvaldo, colombiano, muy, muy bueno. Les recomiendo que vean el retiro. Los 3 días están, más nosotros los pasamos en el link, en los links los pasamos en el chat de diocesano. Entonces los coordinadores de la comunidad lo deben de tener, ahí se los van a pasar. Bueno, ¿y por qué este tema? Y vea que todo calza. Ese retiro fue 10, 11 y 12, hace un mes, en la parroquia Inmaculada Concepción de la Unión, en el templo donde está nuestro líder espiritual, el padre Denis. Y vea que calzó para esta fecha darlo en todo Matrimonios en Victoria el día de hoy, justo cuando estamos a las puertas de Pentecostés, ¿verdad? Entonces este 19 de mayo vamos a celebrar junto con la Iglesia Universal Católica, que eso es lo que significa la palabra católica, universal, vamos a celebrar Pentecostés, ¿verdad? Que vamos a descubrir qué significa que el Espíritu Santo venga a nosotros y vivir según el Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿todos con Biblia? Vámonos a la palabra en Gálatas 5:25. Es pequeñito. Dice la palabra: si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. ¿Desde cuándo tenemos nosotros el Espíritu Santo? Desde el bautismo.
Y eso es un sacramento. Entonces, desde ese momento, nosotros, según es sacramento, somos, como quien dice ya legalmente, ¿verdad? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Hijos adoptivos de Dios. Porque el único hijo de Dios es Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Desde ese momento sacramental, nuestra vida le pertenece al Señor. Así, le pertenece a Él, nuestra vida. Desde el momento en que la vida en el Espíritu se da, nosotros nos debemos al Espíritu Santo. Y tenemos que vivir según el Espíritu Santo. Nosotros fuimos introducidos básicamente en la persona de Cristo. Cristo en nosotros, por medio del Espíritu. Para que participando de su muerte, nosotros podamos también participar de esa resurrección a la vida eterna. De eso se trata. Pregunta que hago siempre. Y aquí la hice una vez, creo. ¿Cuál es el carisma de Matrimonios en Victoria? La santificación del matrimonio y la familia, por ende la familia, porque aquí no venimos solos, ¿verdad? Aquí vimos ya un poco de niños y jóvenes, que bendito Dios. Entonces, es cuando nosotros vivimos según el Espíritu, vamos bien encaminados, porque vamos hacia lo que este movimiento tiene como carisma, que es la santidad. Es difícil ser santo. Es difícil ser santo. Es complicado. ¿Y si yo les dijera que no? Se diría que no. ¿Está de acuerdo conmigo? No es complicado ser santo. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho aquí en la cabeza del mundo, ¿verdad? De lo mundano. Pero según el Papa, ser santo, que es lo apartado, ¿verdad? Lo santo es lo apartado a algo especial. Nosotros hemos sido apartados a algo especial. La santidad es simplemente llevar, según el Papa, es una vida buena. Una vida buena para lograr la santidad. Y no hay que hacer nada extraordinario, pero sí lo pequeño que hagamos, hacerlo de forma extraordinaria. ¿Verdad? Entonces la santidad no está lejos. Y todos los que estamos aquí vamos enrumbados. ¿O sí, sí o no? ¿Sí o no? Muchas, me quedé dudando, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Me asusté. Porque si no estamos aquí calentando banca o qué. Yo guarde, ¿verdad? Ok. Entonces, si queremos que ese espíritu se realice plenamente en nosotros, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Y fíjense que Dios toca a nuestro corazón y está en nosotros el que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Él es súper respetuoso. Él no nos impone absolutamente nada. Somos nosotros, una vez tocados por Él, que decimos sí o no.
si queremos seguir ese caminar o no. Él no violenta nuestra vida ni nos obliga. Ninguno de ustedes está obligado por Dios a estar aquí. Porque ya yo, bueno, yo estoy aquí por usted. Alguno que otro, ¿verdad? Veo muchas risas. Hay casos, los hemos escuchado. ¿Te levantó la mano? No, estaba rascando. Dice, yo estoy aquí obligado. Ya le pegaron un codazo. Pero ya después de estar viviendo ciertas asambleas, dicen, no, ya me gusta venir. Pero porque fue tocado por el Señor y fue una decisión mía el decir que sí. ¿Cierto? Ahí vamos a crear una relación, y eso es lo importante, que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo, que la generemos, que la creamos, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo actúe en mí. Decía, bueno, vamos a ver, ¿quién desea escuchar la voz de Dios? Todos, ¿verdad? Todos deseamos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es que la escuchamos? ¿Cómo creemos nosotros? Porque no es que va a sonar un trueno, ¿verdad? Se va a abrir el cielo y sale una voz diciendo, ¿verdad? Miguel, Jorge. No, a mí me pasa eso y cuerpo a tierra, ¿verdad? Ojalá sucediera así, pero así no sucede. Sucede de muchísimas formas. Y una de las formas es por medio incluso de mi cónyuge. Por medio, ya se agarró la cabeza, ¿verdad? Dice, con razón. Por algún evento, alguna situación especial. Dios nos habla a través de muchísimas cosas, de un niño, de un mendigo, a través de cualquier situación. Está en nosotros el saber identificar que es Dios quien nos habla. ¿Y cómo sabemos que es Dios quien nos habla? ¿Cómo sabemos identificar que es la voz de Dios la que estamos escuchando? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? La oración. Ya vamos armando aquí, ¿verdad? Sí, la oración. El Espíritu Santo nos habla a nosotros a través de nuestra conciencia. Él utiliza nuestra conciencia para hablarnos por ahí. Lo que pasa es que el mundo también, ¿verdad? ¿Han visto las películas cuando sale un bichito rojo aquí y otro blanco por aquí? Y uno está, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿Verdad? Es algunos de los dos utilizando nuestra conciencia para llegar a nosotros. Pero ¿cómo saber quién es quién? La oración. Si somos personas de oración, vamos a saber identificar quién es quién. Vamos a saber discernir. Ese es el discernimiento. Ahora, ¿somos personas de oración? Ahora ven por qué en el movimiento insistimos tanto en la oración, que es uno de los pilares fundamentales de Matrimonios en Victoria. Ahora van viendo cómo encaja todo, ¿verdad? Ah, no, pero yo quiero que se abra el cielo y Oscar, ¿verdad? Y no es así.
Tenemos que ser personas de oración y crear esa relación, crear esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cierto? Que los tres unidos son un solo Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una relación donde esa relación es una relación pura de amor. Y esa es la relación que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo. Esa misma relación, una relación de amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para tener esa intimidad profunda con el Señor? Tiene que ser una relación. ¿Han escuchado ustedes la cita de Mateo 6:6? Que dice: entra a tu cuarto y en lo secreto, ¿verdad? De hecho, esa cita, me acuerdo que muchos la utilizaban para excusarse. Nosotros en Matrimonios en Victoria, en algún momento, todavía lo hacemos, pero en algún momento decíamos: vamos a hacer una ronda de oración. Y entonces vamos a hacer un rol de oración. Entonces a ustedes les toca tal hora, a ustedes tal hora, ustedes, ¿verdad? Y manifiéstense en el chat poniendo unas manitas de que están en oración. No, ya no pongo eso. A mí no me gusta, pero yo estoy en oración, y no tengo por qué estar diciendo a nadie que estoy en oración, ¿verdad? Porque entonces sacan Mateo 6:6. Yo me voy al cuarto y yo estoy con él y listo, ¿verdad? Pero es que malinterpretamos esa cita. Lo que esa cita quiere decir es que no importa dónde estemos, con quién estemos, cuando entremos en oración tiene que ser una oración profunda, íntima con el Señor, una oración de verdad. A eso es lo que se refiere. Entra en tu aposento y habla con el Señor. ¿Cuál es el aposento? Aquí. No es que me meta al cuarto y me encierre. Eso no es. Eso es interpretar literal. Y ese no es el significado de esa cita. Entonces, para que vayan apuntando. Ok, entonces esa relación íntima con el Señor tenemos que crearla. Y ahora decimos, bueno, ¿cómo oro? Porque esa pregunta la hemos hecho muchos. ¿Cómo oro? Y si me invitan a mí aquí a orar, tome el micrófono y vaya a orar. Y ya está. Te digo canillera, ¿verdad? Es simplemente conversar con Dios. Eso es la oración, conversar con Dios, pero de verdad, profundo, en intimidad. ¿Y qué es la oración? De esta pregunta, ¿qué es la oración? Es la manera eficaz en que el Espíritu Santo me toma y me transforma. Ahora escuchaba, ahora que digo esto, en esta canción que estábamos ahora de la cabeza a tus pies, ¿verdad? Que es la estrofa, ¿cómo es que dice? Que me llama la atención. Que me toques, que me llenes, y vayan poniendo la atención. Que me toques, que me llenes, me transformes y me envíes. Eso es el resumen de evangelizar. Eso es. Es como cuando venimos a la Eucaristía, termina la Eucaristía y nos envían. Pero nosotros creemos que ya terminó la Eucaristía y ahí terminó. No, ahí empieza el asunto. Tenemos que ir a evangelizar
a ir a dar lo que hemos recibido aquí. O sea, el Espíritu Santo se quedó aquí y nosotros nos fuimos sin Él, ¿verdad? Entonces es eso. Y eso de que la oración es la forma eficaz de que el Espíritu Santo obre en mí, tiene que ser permanente. O sea, todo el tiempo. Porque no es algo de un momento, ¿verdad? Que es lo que nosotros caemos en. Vivimos un momento de éxtasis, salimos de la asamblea y se nos pasó. Y no vivimos eso allá afuera. Porque como siempre lo he dicho, hablar del Señor, hablar de Dios, allá afuera nos da vergüenza. Nos critican. ¿Qué es que esto es pandereta o qué? ¿No le podemos hablar de Dios a nadie? Ah, no, es que usted es hermano separado. Porque, pero ¿cómo? O sea, ellos sí tienen derecho de hablar de Dios allá afuera y nosotros los católicos no. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque creemos que eso de estar aplaudiendo es solo de ellos. Por eso es que nosotros los católicos nos hemos quedado, y nos hemos quedado, y nos hemos quedado. No hemos dejado que el Espíritu Santo se apodere de mí y que haga conmigo lo que quiera. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros? La voluntad de Dios. Así de sencillo. Y eso me acuerda que hace muchos años estaba oyendo yo la radio a un padre, y en eso dice, estaba hablando y hablando, y en un momento dice, y yo les voy a decir que ser santo es muy fácil. Lo único que hay que hacer, y yo le subo el volumen, ¿no? Lo único que hay que hacer es la voluntad de Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Y usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Porque la Biblia lo dice. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Entonces como que nos la devolvió, ¿verdad? Para ser santo hay que hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Entonces no hay otra, hay que seguir, ¿verdad? Debe ser permanente, decía. Entonces, constantemente nosotros tenemos que estar pidiéndole al Espíritu Santo su guía, su luz, su entendimiento, su consejo. ¿Quién me puede decir cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? ¿Quién se lo sabe? Más o menos, más o menos. Hace varios años, Betty, la fundadora, nos lo enseñó con unos gestos. Y a mí se me quedaron grabados. Es la única forma de aprendérmelos. Decía, inteligencia, sabiduría, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y santo temor de Dios. ¿Ya se lo aprendieron? A ver, inteligencia, sabiduría, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y santo temor de Dios. ¿Quién viene a hacerlo aquí? Aquí. Es fácil, ¿verdad? Ya con eso se lo aprenden. Esos son los dones del Espíritu Santo. Y todos nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro bautizo. Tenemos los 7 dones, unos más desarrollados que otros, y vamos en ese camino de poder dar esos dones
en servicio. De esos dones nosotros tenemos algunos muy desarrollados y es para ponerlos al servicio del Señor, no para echar para mí, sino hay que ponerlo al servicio de Dios. Ok, entonces decíamos que necesitamos la gracia de Dios para permanecer en el Espíritu. Esa gracia no se puede apagar, no la podemos dejar ahí botada como quien dice, la uso una vez y otro día no. No se puede ir de nuestra vida. Tenemos que atesorarlo. Vean, hace años en una Eucaristía de Pentecostés, justamente estábamos, me acuerdo, mi esposa y yo en la iglesia del Carmen de la Abuela, en una misa de Pentecostés, y el padre habló muy bonito y dice, y contó un chiste, ¿verdad? No sé si es un chiste o una anécdota, pero decía, es que había un sacerdote muy amargado, ¿verdad? Muy amargado. Y entonces las señoras de la sacristía llegaron donde el sacerdote y le dijo, padre, vea, nosotros queremos que usted sepa que nosotros vamos y estamos orando por usted para que venga el Espíritu Santo en usted. Y él le dijo, no, el Espíritu Santo, se enojó, ¿cómo que venga? Ya yo lo tengo, todos lo tenemos, nada que venga. Entonces se vuelven a ver. Bueno, entonces vamos a seguir orando, pero para que se le note. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Se nos nota el Espíritu Santo? Oscar, ¿cómo está? ¿Cómo está? 5 metros. Ok. Entonces, ¿se nos nota o no se nos nota? Y es lo que estamos hablando. ¿Cómo reflejamos? Porque aquí es muy sencillo. En el ágape, mira, Dios, el Espíritu Santo. Hablar de Dios aquí es muy sencillo. Y hablarle a cualquiera de ellos es muy fácil. Pero se nos nota allá afuera que yo le he abierto mi corazón al Espíritu Santo, que ya lo recibí y que vivo según el Espíritu. Esas son cosas que tenemos que preguntarnos. Y ahí es donde, híjole, sí estoy fallando. Estamos fallando. Mea culpa. No es algo permanente, no es algo de todo el tiempo. Solo abro mi corazón cuando voy a matrimonios de victoria, cuando voy a la Eucaristía. Y voy cuando puedo. De ahí la insistencia en que este movimiento tiene de que nosotros hagamos oración individual, en comunidad. ¿Qué día se reza el rosario aquí en esta comunidad? Sí. Todos saben que es miércoles, pero todos asisten miércoles, ¿se conectan todos? ¿Cuántos se conectan? 3. Pues yo vi como 7, 8 manos levantadas. El club de los 4 gatos, dicen aquí. No puede ser. Pero yo hago oración en mi casa. Ok, perfecto. Pero es de verdad, en intimidad. El Espíritu Santo nos lleva a la eternidad. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Quién me está llevando el tiempo? Más o menos. Se le perdió el tiempo. Hoy no vino tiempo, Gaicha. El Espíritu Santo realiza en nosotros una obra
ya planeada por Dios. Lo que cuesta es entregarnos a Él. Lo que hemos dicho muchas veces, a veces venimos aquí, nos hincamos, decimos: Señor, aquí estoy, toma todas estas cargas. Pero hacemos lo mismo, no lo decimos en serio, no lo decimos de verdad. Y nos levantamos y nos llevamos las mismas cargas. Y salimos igual. Sabemos que cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, de verdad, nuestra vida cambia. Tiene que dar un giro. Pero no es permanente. Porque usted puede estar ahí sentado diciendo: sí, claro, yo he tenido mi encuentro con Cristo y he cambiado, y aquí estoy sentado. Pero vamos a lo mismo. ¿Es permanente? ¿Ese espíritu que yo recibí, vivo igual en el espíritu o según el espíritu? Entonces ve cómo uno mismo se va cuestionando y ya sabemos la respuesta. Estamos fallando. Estamos fallando. El Espíritu nos ama en plenitud porque es Dios mismo. Es Dios mismo. Es Dios Espíritu. Eso es. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y somos el instrumento de Dios. Decía Fray Osvaldo, que dio este tema allá en Concepción, decía: véanse las manos, véanse las manos. Y uno aquí viéndose las manos. Esas manos, esa carne, es la que está utilizando el Espíritu para hacer la obra de Dios. Pequeño grillo. Para hacer la obra de Dios. Usted es instrumento de Dios y está aquí, ahí sentado, sentada, porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Porque ese es el plan de Dios. Porque nosotros somos elegidos de Dios. Y entonces, si yo tengo eso en mi conciencia, de que soy un elegido de Dios y que me dejo guiar por Él y debo dejarme guiar por Él, debo tener eso presente todo el tiempo y actuar según el Espíritu. Qué fácil suena, ¿verdad? Suena tan sencillo, pero qué complicado. ¿Cómo cuesta? Bueno, la única forma es entrar en intimidad con el Espíritu Santo. Y si tenemos que entrar en intimidad con el Espíritu Santo es porque tenemos que ser personas de oración. Personas de oración. Nosotros a veces nos quedamos, a veces no, todo el tiempo, nos quedamos con lo que el mundo nos da. Y lo que el mundo nos da no es permanente, es de momentos. Por eso decimos que nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser permanente. No podemos dejar que Él salga de nuestro corazón. Nosotros lo tenemos ahí, sí, desde que nos bautizaron, pero lo tenemos aterrado de cosas del mundo.
y no lo dejamos actuar. Ese es el problema. No lo dejamos actuar. Y Él quiere tomarnos y hacer la voluntad de Dios con nosotros. Repito, somos elegidos de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando escucha eso? Que usted es un elegido de Dios. Deberíamos de sentirnos orgullosos de que somos elegidos de Dios para que Él haga su obra aquí en la tierra. Y de paso, nosotros ganarnos la santidad. Llegamos a lo que hablamos al inicio. Entonces ven cómo todo va encajando, como todas las piezas se van dando para que la obra de Dios se dé y que nosotros podamos cumplir lo que Él quiere: llegar a ser santos y llegar a la vida eterna. Ahora, ¿usted quiere llegar a la vida eterna? ¿Usted quiere llegar a ser santo? Sí, eso es lo que hay que escuchar aquí. ¿Quieren ser santos? Sí. Qué diferente. ¿Se dan cuenta que nosotros mismos nos ponemos barreras? Es ese temor. ¿A qué tiene miedo? ¿A qué tiene miedo? La Biblia dice: no temerás. ¿Cuántas veces? 365 veces dice la palabra no temerás. ¿Quién las quiere contar? 365 veces. Una para cada día. O sea, nunca debemos de tener miedo. El miedo no es de un cristiano. ¿Qué le pasó a Pedro cuando iba caminando sobre el agua? ¿Por qué se hundió? Porque tuvo miedo. Porque ¿qué hizo? Quitó la mirada del Señor. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Exactamente igual. Y el mundo es quien nos hace eso. Lo mundano. Tenemos que vivir aquí. Aquí es donde pasamos esas pruebas. ¿Para qué? Para lograr ser santos y llegar a la vida eterna. Pero no estamos pasando la prueba. Nos estamos quedando con lo mundano. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María que iba a ser madre del Salvador, ¿cómo es eso posible? Dice María, si no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá. ¿Y ella qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. Un sí, dijo María, y un sí sostenido. Ese es el sí que el Señor busca en cada uno de nosotros. Y por eso ha mandado el Espíritu Santo sobre nosotros. El imaginarme. Claro, estábamos muy pequeñitos, ¿verdad? Cuando eso sucedió, el Espíritu Santo llegó sobre nosotros. No nos acordamos de ese momento. Pero el imaginarme que a mí me sucedió lo mismo que va a suceder el domingo en la celebración de Pentecostés, que el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles y pasó lo que pasó. ¡Wow! Yo también soy un hijo elegido, adoptivo de Dios. Cada uno de nosotros. Es que ustedes saben lo que es eso. Usted ha interiorizado esa palabra, hijo de Dios.
Cuando fuimos bautizados, se nos dieron 3 títulos. ¿Cuáles son? Sacerdotes, reyes y profetas. ¿Cuál de esos hemos ejercido? Conmigo no es. ¿Cuál de esos hemos ejercido? Entonces ahí, cuando nos damos cuenta de estas cosas, es que uno dice, ¿en qué estoy? ¿En qué estamos? Bueno, justamente por eso estamos aquí. Por eso es que el Señor trajo este tema hoy. Y por eso lo ha traído muchas veces. Para recordarnos que somos hijos de Dios, que somos elegidos de Dios. Y que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Pero para poder hacer esa voluntad tenemos que abrir el corazón, dejar que el Espíritu Santo tome posesión de nuestro ser y Él haga lo que Él quiera. Vivir según el Espíritu. Para tener una relación eficaz con el Espíritu Santo, ya vamos terminando, porque ya me hice noche. Rápidamente, tenemos que tener, vamos a nombrar 7 puntos. Una lectura asidua. ¿Qué significa asidua? Constante con la palabra de Dios. Constante con la palabra de Dios. Una lectura constante para tener conversaciones con Dios. 2, una oración humilde, sincera, de corazón. No tiene que ser nada tan elaborado. Algo sincero. El Señor sabe cuando una oración es sincera y humilde y va directo. 3, liturgia de las horas. Esto es orar con la palabra de Dios. Porque uno oye liturgia de las horas y uno dice, bueno, ahí todos los días estar con lo que la iglesia, la doctrina de la iglesia tiene. Es orar con la palabra de Dios en comunión con la iglesia católica, con la iglesia universal. Algo que no puede faltar. 4, visitar el Santísimo Sacramento del altar y poner en práctica lo que acabamos de decir. Ahorita lo vamos a tener acá. Es hacer esa oración sincera, esa oración humilde. 5, frecuentar los sacramentos, que ese es otro pilar de Matrimonios en Victoria, ¿verdad? Sacramento de la reconciliación, sacramento de la Eucaristía, principalmente el de la reconciliación. ¿Hace cuánto no se confiesa? No me levanten la mano. 6, ejercicio de la caridad. Hablamos, recuerdan que Jesús nos habla, Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla a través de muchas cosas. El Espíritu Santo principalmente a través de nuestra conciencia, lo dijimos, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber mucha oración, para que haya discernimiento, para saber que el rojo no es el blanco, que nos está hablando. Pero también nos habla a través de la caridad. 7, y es lo que venimos hablando durante todo este rato y que resume todo, es dejar que el Espíritu Santo actúe a plenitud. Es dejarnos llevar por el Espíritu. De manera que podamos nosotros reconocer la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Suena tan sencillo,
¿verdad? Lo que hemos dicho aquí. Pero ya vimos que hay una solución que debe ser constante en nuestra vida. ¿Cuál es? La oración. La oración. Seamos personas de oración y de esa forma vamos a saber que es Dios quien nos está hablando y que nos está enviando a hacer las cosas que Él quiere. Que nuestra conciencia esté abierta a Él, al Espíritu. Ya que el Espíritu se nos fue dado, vivamos según el Espíritu. Hemos visto aquí, hemos cuestionado cosas, hemos hablado de varios temas. Hicimos muchas preguntas ahorita. Y en todas, ¿quién hizo check, 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 check? Ahí se las dejo. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, retrospectiva de nuestra vida. Y lo que yo digo siempre, aquí a Matrimonios en Victoria llegamos por una razón, no interesa la razón por la que usted ha llegado a Matrimonios en Victoria aquí. Puede ser que ya el Señor resolvió ese problema, pero ¿por qué sigue aquí? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué sigue aquí? Ya resolvió el problema. ¿Por qué sigue aquí? Hay un propósito. El Señor es el que lo tiene. Usted está aquí para descubrirlo. Pero tiene que abrir su corazón para que el Espíritu Santo se lo cuente. Vienen pruebas. Estamos aquí agarraditos de Dios. Si estamos bien agarrados, vamos a pasarlas. Mientras estemos aquí, Dios nos forma, nos instruye, nos alimenta con su palabra. O sea, nos fortalece espiritualmente para poder pasar esas pruebas que vienen. Porque vienen. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Así que vivamos en oración constante, de manera que podamos escuchar el Espíritu. Y si oraron bastante hoy, vamos a escuchar al Espíritu Santo aquí mismo, ya cuando venga el Señor en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Amén.